Comenzamos el tema de las derivadas parciales haciendo alusión que en la matemática una función puede estar expresada por más de una variable independiente. Tal es el caso de lo que vimos en las gráficas de 3 dimensiones. Z entraba a jugar un papel fundamental dentro de ese tipo de gráficas y Z estaba en función de otras dos variables independientes que llamamos x e y. Para el caso entonces las derivadas parciales son aquellas que podemos efectuar en una función o en una expresión matemática que dependa de más de una variable. Vamos a ejemplificarlo. Z va a ser igual a 4x al cubo multiplicado por y al cuadrado menos 4x al cuadrado más y a la sexta menos 1. ¿Cómo se tratan estas ecuaciones? Como lo notarán, está en función de dos variables. ¿Cuáles son las dos variables independientes? X e y. Y la variable dependiente es z. Pero no es el único caso. Pudiera ser una expresión matemática que esté dependiendo de w, por ejemplo, de dos variables o de tres variables o de cuatro variables. Eso va a estar en función de la expresión matemática que tengamos. ¿Cómo se trabaja esto? Pues esto, en un primer momento vamos a considerar si vamos a hacer la derivada de z con respecto a la variable, la otra variable se considera como una constante. Y ustedes ya saben cuáles son las reglas que se siguen para derivar constantes. Vamos a hablar un poco en este momento de la nomenclatura. Esta letra designa la derivada de z, derivada parcial de z con respecto a cualquiera de sus variables, para el caso con respecto a x. O podríamos escribirlo como la derivada parcial de z con respecto a la otra variable que es y. No olvidemos algo, cuando tenemos este tipo de ecuaciones, la variable que no está contemplada se considerará una constante. Desarrollemos esto primero teniendo en cuenta el diferencial de z con respecto a x. ¿Cómo lo resolvemos? Esto va a ser igual, lo que se considera constante en el primero de los términos, en este término es constante todo lo que esté en función de y. Por lo tanto, vamos a tener que 4y al cuadrado es la constante y solo lo vamos a multiplicar por el diferencial de x al cubo. ¿Cuál es la diferencial o cuál es la derivada de x al cubo? 3x al cuadrado más, bueno, menos es el caso de esta función, menos 4 es el valor constante. Como está en función de x el siguiente término, lo que vamos a hacer, este término está en función de x, ese sí es derivable. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Por 2 por x. Esa es la derivada de x al cuadrado. A esto le vamos a sumar la derivada de la constante. Y a la sexta es una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. Más 1. ¿Cuál es la derivada de 1? Nuevamente nos encontramos con una constante. Eso es nuevamente 0. De modo que la derivada de z con respecto a x va a ser igual a 4 por 3, 12, x al cuadrado, y al cuadrado, menos 4 por 2, 8, x. Y en ese momento acabamos de hacer la derivada parcial de z con respecto a x. Vamos a hacer en este momento la derivada parcial de la misma función, z igual 4x al cubo por y al cuadrado menos 4x al cuadrado más y a la sexta más 1. Ahora el diferencial que vamos a aplicar es con respecto a y. Entonces vamos a tener la derivada parcial de z con respecto a y
va a ser igual. ¿Cuál es la variable que en este momento vamos a tomar como constante? Todas las que estén con x o todas las x van a ser tomadas como constantes. Nos va a quedar expresado de la siguiente forma. Entonces, 4 es constante. X al cubo en el primer término es constante. Estamos haciendo referencia a este término. Entonces, ¿cuál es la variable que vamos a derivar? La derivada de multiplicado por 2y menos este término, como está solo en función de x, vamos a considerarlo constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. Entonces, 0 más la derivada de y a la sexta, que es 6y a la quinta, más la derivada de la constante 1. ¿Cuál es la derivada de 1? Es 0. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. La derivada de z con respecto a y es igual 4 por 2, 8, x al cubo, y más 6y a la quinta. Y en este momento acabamos de encontrar la derivada de z con respecto a y. Si vamos a la respuesta anterior, nos damos cuenta que la derivada de z con respecto a x es 2x al cuadrado por y al cuadrado menos 8x. Y la derivada de z con respecto a y nos encontramos con que es 8x al cubo por y más 6y a la quinta. Vamos a realizar el ejemplo 2 o el ejercicio 2. Vamos a tener que z es igual a 7x más 8y al cuadrado. Vamos a diferenciarlo de manera parcial. La derivada de z con respecto a x es igual, solo vamos a considerar la variable x. La derivada de 7x, la derivada de 7x, ¿cuál es? 7. Y esa sería nuestra derivada parcial. Luego, vamos a realizar la derivada de z con respecto a y. Esto va a ser igual a, consideramos 7x como una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Es 0. Entonces tendríamos 0 más 2 por 8y. De manera que la derivada parcial de z con respecto a y va a ser igual a 2 por 8, 16y. Allí tenemos entonces el segundo ejemplo. Espero que hayan comprendido. En un momento subiré los ejercicios para que ustedes los puedan realizar.